Iniciamos la clase 4. Los saludo primero, espero que se encuentren bien a los estudiantes de primero medio. Y tenemos como objetivo para la clase de hoy conocer las propiedades sonoras como la reflexión, refracción, la absorción y la difracción en situaciones cotidianas. Primero, indicarles que estas 4 que yo nombré son propiedades del sonido, tienen sus respectivas características como lo habíamos visto anteriormente. Anteriormente habíamos visto las características del sonido, ¿sí? Donde participaban el tono, si era agudo, si era grave, los decibeles, que son la intensidad del sonido, etc. Acá tenemos propiedades y estas propiedades son 4: la reflexión, la refracción, la absorción y la difracción. La primera es la reflexión del sonido. Como dice acá, cuando las ondas sonoras se encuentran con un obstáculo que no pueden traspasar ni rodear, rebotan sobre el objeto. Cuando este obstáculo es fijo como una pared, el módulo de la velocidad se conserva. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Primero voy a mostrarles el dibujo. Tenemos una pared como la que yo tengo dibujada acá. Es una pared que no es transparente como lo decía la definición anterior. Eso quiere decir que puede ser una pared de cemento, puede ser una pared de ladrillo, puede ser una pared de madera. En el fondo es cualquier objeto que obstaculice el sonido y que obviamente no sea transparente. Por ejemplo, el vidrio es transparente, así que no serviría como pared. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que sale un sonido de este parlante Sony que tenemos acá abajo. El sonido sale, choca con la pared. Esta flecha entonces es el sonido dibujado, representado como una flecha. Choca con la pared y rebota. Al sonido que llega se le llama sonido incidente, que es el que va, el que incide. Y el que se refleja se llama sonido reflejado. Para eso entender lo siguiente, esta línea azul que muestra la imagen acá es una línea que es perpendicular a la pared, y si es perpendicular forma un ángulo de 90 grados. Entonces, siempre y cuando ocurra la reflexión, es porque yo emito algún tipo de sonido que choca con una pared no transparente y este sonido se refleja. Si yo leo acá, la definición dice que en la propagación del sonido también se cumplen leyes de la reflexión de las ondas. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Eso quiere decir que el ángulo que se forma entre esta rayita azul, que se llama normal, y mi rayo de incidencia es de 30 grados, el rayo que sale reflejado tiene los mismos 30 grados. Eso quiere decir que si el sonido, profesora, llega con una inclinación de 50 grados, la reflexión del sonido va a ser con la inclinación de los mismos 50 grados. Si el rayo o el sonido incidente llega con 10 grados, acá a la pared, rebota con los mismos 10 grados. Eso es lo que quiere decir las leyes del ángulo. Vuelvo a repetir. Si el rayo de sonido llega con 5 grados, rebota con 5 grados. Siempre se cumple eso, siempre se cumple lo mismo para la reflexión del sonido. Siguiente. En la reflexión, voy a devolverme. En la reflexión existen 2 tipos de reflexiones como me marcan acá. Nosotros habíamos hablado un poco de la reflexión del eco y la reverberación en clase. Y estos son los tipos de reflexiones que tenemos. El eco, ustedes lo han escuchado muchas veces. El eco tiene una característica. No todo lo que ustedes escuchan cuando creen escuchar un eco es eco. Porque el eco tiene como característica que necesita 17 metros mínimo para poder ser una reflexión llamada eco. Eso quiere decir que, como lo muestra en el ejemplo, el eco se puede producir cuando una persona está parada sobre un bote y tiene 17 metros de largo, a 17 metros de largo, una pared, por ejemplo. Cuando eso ocurre y esa persona decide gritar y dice hola, va a escuchar nuevamente que alguien le responde hola
hola, hola, y así sucesivamente. Todos conocen ese actuar del eco. Lo mismo que pasa con el niño acá. Un niño que se encuentra en la cordillera, muy alejado de una parte de la cordillera o de una montaña, a más de 17 metros o a los 17 metros como mínimo, y decide gritar. Y cuando él grita, existe este rebote del sonido, que es el que muestra la flecha, rebota el sonido y a eso se le llama eco. ¿Por qué? Porque es un sonido que se refleja, o sea, existe un sonido incidente y un sonido reflejado, como lo habíamos comentado anteriormente. Lo mismo en esta imagen, podemos tener una persona acá en el agua, más lejos de los 17 metros o a los 17 metros exactos. A los 15 metros no se llama eco, a los 10 metros tampoco se llama eco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá tenemos el otro ejemplo de una reflexión del sonido. Este ejemplo se llama reverberación, no es muy usual y muy conocido, así que las personas no suelen hablar de él, pero en realidad esto es lo más típico que nosotros vemos. Por ejemplo, este tipo de sonido ocurre en salas, porque ocurre en lugares más pequeños. Un ejemplo, las salas de los colegios, en general, tienen una distancia de 6 metros, desde la parte delantera de la sala hasta la parte del final. Eso quiere decir que no calzaría con la definición del eco, porque el eco necesita 17 metros desde donde se emite el sonido hasta donde rebota el sonido. Y acabamos de decir que una sala de clase tiene solo 6. Entonces, cuando tenemos una sala, un lugar que tiene una distancia menor entre sus paredes, menor de 17 metros, estaríamos hablando de que se puede producir la reverberación, no el eco. La reverberación es, por ejemplo, lo que ocurre acá. El profesor acá está haciendo sonar un cuadrito que tiene en la mano y el sonido le va a llegar a muchas personas al mismo tiempo. Y obviamente lo va a escuchar él de vuelta. Pero ese sonido, como es en un lugar tan pequeño, con menos de 17 metros, no se llama eco, sino que se llama reverberación. Lo mismo la imagen de acá abajo, eso también se llama reverberación. Y más usual, ustedes cuando se encuentran a lo mejor, como tengo esta niña que está acá, es una niña que está en un espacio, en una sala, puede ser el living comedor, y sacó todos los sillones, sacó la lámpara, sacó la alfombra, sacó la mesa, sacó los cuadros. Entonces ella habla y ella se vuelve a escuchar. ¿Sí? El problema es que se escucha muy rápido, no existe un tiempo de espera de vuelta, sino que se escucha de inmediato. ¿Por qué? Porque el espacio donde está ella es un espacio menor y ese espacio es lo que provoca entonces la reverberación y no el eco. Tenemos acá. El oído humano distingue sonidos que le llegan con una diferencia mínima de 0,1 segundo. Por esa razón, el eco y la reverberación son dos cosas distintas. La reverberación, como tiene muy poco espacio de longitud, menor a los 17 metros para que mi sonido rebote en las paredes, me llega el sonido demasiado rápido de vuelta. Por esa razón es reverberación. En cambio, lo que ocurre con el eco es que como el eco tiene más de 17 metros, el sonido no llega tan rápido de vuelta. Eso quiere decir que si yo digo hola, puedo esperar unos segundos y después escuchar la vuelta hola, hola y hola. Por el contrario, la reverberación se sucede en lugares pequeños, como habíamos conversado, en salas de clase, en iglesias, por ejemplo, en lugares cerrados, en un living, en un comedor. Ahora, ¿qué es esencial para que suceda la reverberación? Es que no debe existir otro objeto que esté obstruyendo o absorbiendo el sonido. Eso quiere decir que ocurre en una sala, sí, la reverberación ocurre en una sala, pero ocurre en una sala que se encuentra sin silla, sin mesa, sin objetos que estén obstruyendo el sonido. ¿Ocurre en un living comedor? Sí, ocurre en un living comedor, pero en un living comedor sin alfombra, sin cortina, sin sillones, sin mesa, sin silla, porque todos estos objetos obstruyen o absorben el sonido. ¿Sí? Número 2. Tenemos la refracción del sonido.
La refracción tiene hartas definiciones, acá a lo mejor se pueden confundir, pero en realidad es el cambio de dirección que experimenta una onda al cambiar de medio. Voy explicando varios conceptos. El cambio de dirección significa que yo voy en una línea recta, caminando, y de repente me decido doblar hacia la derecha. Eso es un cambio de dirección. Eso quiere decir que un cambio de dirección quiere decir que es cuando yo dejo de ir en una línea recta. Solo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de los dos medios. Y estos tienen un índice de refracción distinto. La refracción se origina por cambio de velocidad que experimenta la onda al cambiar de medio. Esto quiere decir que se produce solo si la onda, o sea, el rayo que incide, entra oblicuamente. Oblicuamente significa que entra con grados, inclinado, no derecho. A eso se refiere la palabra oblicua. Sobre la separación de dos medios. ¿Quiénes son los medios? Los medios son los que ustedes conocen como el gaseoso, el líquido y el sólido. ¿Estos tienen distintos índices de refracción? Claro que sí. El agua tiene un índice de refracción distinto al aire. El aire tiene un índice de refracción distinto a la madera. La madera tiene un índice de refracción distinto al metal. Y así sucesivamente. Esto quiere decir que depende del medio donde vaya la onda de sonido, va a tener distintas velocidades. O sea, va a ir más rápido o va a ir más lento. Por lo general, siempre hay reflexión y refracción parcial. Eso quiere decir que la refracción no ocurre sola, la refracción puede ocurrir con reflexión y así sucesivamente se pueden combinar mis distintas propiedades en un mismo evento. La refracción también puede producirse dentro de un mismo medio, que no es homogéneo, por ejemplo, cuando la temperatura varía de un punto a otro, que lo voy a ver más adelante. Y la refracción varía según la densidad. La densidad es la cantidad de masa en un determinado volumen. ¿Qué es la densidad? La densidad ustedes la han escuchado, o para recordarla yo, voy a ponerle un ejemplo claro, donde nosotros siempre vemos distintas densidades de dos líquidos diferentes. El agua, el aceite, como lo tengo en la imagen de acá. Cuando yo combino agua con aceite, el aceite siempre tiende a subir y el agua queda abajo. Eso pasa siempre, aunque yo lo trate de revolver y de mezclar, el aceite después de un rato siempre vuelve a subir y el agua se va hacia abajo. Eso es por la densidad. El agua es más denso que el aceite. ¿Qué significa eso? Significa que hay objetos líquidos, gaseosos o sólidos que pesan más que los otros, a pesar de que yo tenga el mismo espacio. O sea, si yo tengo un volumen de 10 ml de agua y 10 ml de aceite, el agua siempre va a irse hacia abajo porque pesa más. Eso según un ejemplo de los líquidos para que sepan qué es la densidad, pero también un ejemplo de los sólidos. Por ejemplo, el oro pesa mucho más que el aluminio, es más denso. En un espacio tenemos la misma masa. Un ejemplo, estos son 5 kilogramos de oro, estos son 5 kilogramos de aluminio. Si bien pesan o tienen la misma masa, extrañamente el oro ocupa menos espacio, porque la densidad tiene que ver con un peso específico, una densidad específica que tienen como características los líquidos, los gaseosos y los sólidos. Esa es la densidad. Acá tengo la imagen para explicarles cómo es la refracción del sonido. Tengo dos medios, el medio celeste que dibujé es el agua y el medio plomo que dibujé es otro medio que es aire, o sea, un medio gaseoso y un medio un medio líquido y un medio gaseoso. Acá debajo del agua dibujé una persona, no dibujo muy bien así que hago palitos todavía. Dibujé una persona que se encuentra debajo del agua, puede ser una persona nadando, puede ser una persona buceando, y la persona decide gritar debajo del agua. Supongo que todos han probado gritar debajo del agua, y si se puede gritar debajo del agua, el sonido sale. El sonido de esta persona que grita debajo del agua
va viajando en línea recta por el agua. Se llama sonido incidente, muy parecido al nombre de la reflexión. Pero acá, en esta parte, llega un punto donde ya no va a estar viajando en el agua, sino que va a pasar de viajar desde el agua hacia el aire, o sea, de un líquido a un gaseoso. Cuando eso pasa, existe un cambio de dirección, que era lo que yo les decía sobre seguir en línea recta. Ya no va a seguir en línea recta. Si hubiese tenido que seguir en línea recta, hubiese seguido hasta donde va mi mouse. Pero todo lo contrario, su dirección cambia porque pasa de un medio a otro. Asimismo, aparte de cambiar su dirección, también cambia su velocidad. Eso quiere decir que en el aire y en el agua, el sonido no viaja a la misma velocidad. La misma refracción que hemos estado viendo, pero del sonido con un cambio de medio. ¿Para qué? Para explicar que cambia la velocidad. Existe una tabla con valores fijos, son valores que se le han tomado al sonido para ver cómo viaja, dónde viaja más rápido, dónde viaja más lento. Por ejemplo, en el aire el sonido viaja a 330 metros partido en segundo. En el aire a 20 grados Celsius viaja a 340 metros partido por segundo. En el corcho a 500. En el agua a 1450. Sí, es verdad, en el agua viaja mucho más rápido que en el aire. Fíjense bien. Por lo tanto, si yo me retrocedo en la imagen que les conté, donde este personaje, este niño, hablaba debajo del agua y el sonido viajaba después al aire, acá está viajando mucho más rápido que acá. Por esa razón existe un cambio de medio que cambia la velocidad. Acá va a 1435 y de la nada pasó a 340 metros por segundo. O sea, acá iba muy rápido y acá iba más lento. Acá iba muy rápido y acá iba más lento. Aparte de ir más rápido en el agua que en el aire, también pasa que cambia su dirección y sentido. Acá iba en una línea recta y de repente cambia su dirección y eso se llama refracción. Por lo tanto, cuando cambia su dirección, se le llama sonido refractado. Sonido refractado. Ahora, si nos vamos fijando, a medida que voy pasando de aire, que es un medio gaseoso, al líquido, que es un medio, al agua, que es un medio líquido, y voy avanzando en el hormigón, el ladrillo, el cobre y por último el vidrio, estoy pasando a medios sólidos. Y en los medios sólidos está viajando mucho más rápido mi sonido. La pregunta, y ustedes lo que tienen que hacer como actividad en su cuaderno, es averiguar, controlar, por qué el sonido viaja más rápido en los medios sólidos. Y eso lo responden ustedes. Refracción del sonido. Refracción del sonido en el mismo medio, pero con distinta temperatura. Habíamos dicho que no solamente la densidad del sonido cambia para la refracción, o sea que no es lo único que afecta a mi sonido. También afecta el sonido, aparte del cambio de medio, de un medio a otro, medio líquido, un sólido, uno de líquido gaseoso, de gaseoso líquido, también influye la temperatura. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo grito en el patio del colegio un día que hace calor, a pesar de que el sonido va a viajar por el aire, si hace calor va a refractarse y va a subir. ¿Por qué ocurre eso? El calor hace que las partículas suban. Eso ocurre siempre por un medio de diferencia de densidades. El calor siempre tiende a subir. Todo lo contrario, el frío siempre tiende a bajar. Entonces, si a mí se me ocurre gritar nuevamente en un patio donde estamos en un día que hace frío, el sonido, en vez de ir hacia arriba, el sonido va a cambiar su dirección y va a ir hacia abajo. ¿Esto por qué? Porque el calor siempre sube y el frío siempre está abajo. Entonces siempre lo más frío tiende a estar abajo y lo más caliente tiende a estar en la superficie superior. Eso ocurre en el mismo medio. La diferencia es que ahora vamos a tener cambios de temperatura. Y pasamos a nuestra propiedad 3.
Ya llevamos dos propiedades, recordemos, la primera propiedad era la reflexión, la segunda propiedad es la refracción y vamos a la tercera que se llama absorción del sonido. La absorción es la parte de energía incidente que se disipa al contacto con un material y que afecta a la propagación del sonido. ¿Qué es disipar? Disipar es como perder. Entonces esta energía del sonido con el que va, cuando choca con algo, se pierde, se disipa. Cuando una onda sonora alcanza una superficie, la mayor parte de su energía es reflejada, pero un porcentaje reflejada, o sea, la misma propiedad que vimos al inicio, pero un porcentaje de este es absorbido por el nuevo medio. El sonido es absorbido por cualquier cuerpo móvil o inmóvil. También lo habíamos hablado en clase. Por ejemplo, acá tengo una fuente emisora de sonido y acá tengo objetos rugosos con puntas que cuando yo lanzo el sonido lo absorben. Un ejemplo, las famosas cajas o muy parecidas a las cajas de huevo, en realidad ellos antiguamente usaban cajas de huevo, hoy en día ocupan un material aislante del sonido, pero el material está, como ustedes lo ven, con pirámides. ¿Esto por qué? Porque el objeto tiene que ser rugoso, mientras más rugoso, más absorbe el sonido. Esto se usa mucho, obviamente, en las salas de la radio para evitar que el sonido se esté reflejando por todas partes, sino que se absorba por estos cuerpos para que las personas no estén escuchando eco o una reverberación en este caso, porque es menos de 17 metros. En el otro caso tenemos las alfombras, los sillones que podemos ver, que también son objetos que absorben el sonido. Todos los objetos que se encuentran en un espacio absorben sonido. Y las cortinas que nosotros usamos en las casas son grandes absorbedores de sonido porque son rugosas. Ya lo habíamos comentado, si yo tengo una sala de clase, yo tengo muchos objetos móviles e inmóviles que absorben el sonido. Los objetos inmóviles que absorben el sonido en una sala de clase son las mesas, las sillas, las cortinas, las mochilas, los estuches, etc. Los objetos o las personas que son móviles y absorben el sonido serían los estudiantes. Los estudiantes que están sentados absorben el sonido. La polera del estudiante que está rugosa absorbe el sonido. La chaqueta del estudiante absorbe el sonido. Todos los objetos absorben sonido. Yo mismo absorbo sonido. Eso quiere decir que muchos objetos que están ubicados en alguna sala o lugar absorben los sonidos. ¿Dependiendo de qué? De su rugosidad. Mientras más rugosos sean, más absorben los sonidos. Por esa razón las cortinas tienden a ser rugosas. Las cortinas lisas absorben menos sonidos que las rugosas. Y por último tenemos la número 4, que es la difracción. La difracción es un fenómeno que afecta a la propagación del sonido. En este caso tenemos, por ejemplo, a una persona A que va a hablarle a una persona B. El niño de naranjo le va a hablar a la persona de celeste. ¿Cuál es la diferencia? Existe una pared. Esta que está acá en naranjo es una pared. Comparando con la propiedad que vimos anteriormente, que es la reflexión, esta pared tiene un agujero. La otra pared no tenía un agujero, esta pared tiene un agujero. Entonces cuando el niño de A quiere hablarle al niño de B y grita y está la pared entre medio, el sonido va a traspasar por el agujero la pared. Se dice que se realiza una nueva fuente emisora. Primero, él es mi primera fuente emisora, el niño de naranjo. Cuando él habla y este sonido se encuentra con la pared, acá vuelve a ser una fuente emisora y el sonido va a seguir adelante su camino hasta llegar al niño B. A este proceso o propiedad que cumple el sonido cuando se encuentra con algún tipo de pared, con algún agujero, se le llama difracción. El sonido entonces se difracta y se sigue dispersando a pesar de que se encontró con un obstáculo, porque en el obstáculo
encontró un agujero para poder seguir dispersándose. Eso quiere decir que la difracción puede ocurrir si existe una pared, pero en la pared tengo más de un agujero. Claro que sí, la difracción ocurre si yo tengo una pared con más de un agujero. Acá pasa lo mismo. Tengo una pared y el niño A le quiere hablar al niño B, pero la pared es baja, por lo tanto el sonido encuentra un lugar donde pasar y va a ir por arriba y va a pasar hacia el otro lado. Y esto nosotros lo podemos ver en cotidiano. Por ejemplo, si dejamos una puerta o la puerta de nuestra pieza semijunta y hablamos hacia el otro extremo, hacia el living o hacia el comedor, el sonido se va a propagar igual. Si bien se encuentra con la pared de la pieza más la puerta de la pieza, encuentra un espacio al obstáculo que es ese semijunto que dejamos en la puerta. Lo mismo pasa si yo tengo una persona, igual que en el dibujo de acá, tengo una persona hablándole a un amigo y al otro lado de una pared. El sonido va a pasar igual hacia el otro lado. A lo mejor no siempre tiene la misma intensidad, pero mientras encuentre un agujero donde continuar dispersándose, el sonido va a continuar dispersándose. Eso según la difracción, que es nuestra propiedad número 4. Esto estaba anteriormente en los objetos que absorben el sonido y no absorben el sonido. Estaba en la propiedad 3, si yo lo voy a correr. Absorben el sonido al sonido. Por ejemplo, en la sala de clases tenemos todos estos objetos que están absorbiendo el sonido. Las cortinas, las sillas, las mesas, esa tele que está allá, los dibujos, los recortes que están cortados, todo eso absorbe el sonido. En cambio, tenemos por otra parte acá una sala desocupada, donde no tenemos ningún objeto, las ventanas no tienen cortinas, no tenemos alfombra, no hay silla, no hay mesa. Por lo tanto, en esta sala no existe ningún objeto que absorba el sonido. ¿Sí? Pregunta estandarizada. Todas las clases, o casi todas las clases, dependiendo de las cantidades de actividades que yo deje, vamos a hacer preguntas estandarizadas. Estas preguntas se escriben y se responden en el cuaderno. Son lo único que yo les voy a pedir, que lo escriban y lo respondan en el cuaderno. Estas preguntas se llaman estandarizadas porque son preguntas que primero se aplican como alternativa, no son preguntas de desarrollo. Lo otro son preguntas tipo preguntas a lo mejor PSU más adelante. En el fondo son preguntas que se realizan para pruebas generalizadas. ¿Sí? Estos son dos tipos de preguntas estandarizadas entonces que vamos a ir practicando, que son las preguntas con alternativa porque las actividades generalmente son con desarrollo. Y las preguntas estandarizadas siempre se van a escribir en el cuaderno y se van a responder. Después de que ustedes las resuelvan, van a tener esta diapositiva que también les dice: la siguiente diapositiva aparecen las claves correctas de esas dos preguntas que estaban anteriormente. Les solicito primero contestar en el cuaderno y finalmente llegar a la última PPT, que es la que tiene las respuestas correctas. Esto no me lo tienen que enviar a mí al mail porque es para que ustedes puedan ejercitar y ver qué es lo que aprendimos en la clase del día de hoy, que es la clase número 4. Eso, chiquillos, espero estén bien. Nos estaremos viendo. Muchas gracias por la atención.